¿Cómo le va? Bienvenido a esta emisión de Veracruz 2024 en este jueves 18 de abril. Yo soy Luis Emanuel Domínguez de Escopio Digital. Le deseo que esté muy bien, que se esté acercando muy padre hacia el fin de semana, un fin de semana más caluroso todavía de lo que hoy va a estar, de lo que ayer estuvo. Bueno, vamos a revisar algunos temas nacionales en primera instancia porque estuvieron las últimas horas muy interesantes en el país. Vamos a hablar de Arturo Saldívar, el ministro en retiro, con todo el aparato legislativo morenista de su lado, con el respaldo de Claudia Sheinbaum, con la confianza que le da el saber que el presidente López Obrador sabía de su actuar, lo alentaba, lo justificaba, como ya el mismo presidente lo aceptó. Con esa fuerza, el ministro en retiro anunció que va a tomar medidas legales contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra Norma Piña, en contra de quien pedirá incluso se le realice un juicio político. Porque de eso se trata en estos tiempos de transformación. Todo aquel que esté en contra de la cuarta transformación o de los transformadores, que estorbe el camino, no tiene, por supuesto, acceso al poder y es susceptible de ir a la cárcel. Arturo Saldívar, en conferencia de prensa, la que acudió acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que Norma Piña intervino activamente en el proceso electoral al admitir una supuesta denuncia anónima sin pruebas, distribuyendo masivamente en medios la denuncia, con el propósito de dañar políticamente a su persona y a su movimiento. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. La ministra Piña es señalada de ser aliada de Xóchitl Gálvez, de apoyarla en su campaña a la presidencia de la República. Usted recordará que la investigación ordenada por la presidenta de la Corte incluye a más de 60 jueces que fueron utilizados o presionados por Saldívar para dictaminar a favor de lo que la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador necesitaba para echar a andar los proyectos del Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, o suspender la construcción del aeropuerto de Texcoco, entre otros. Arturo Saldívar se retiró del Poder Judicial para de inmediato sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. La ministra Piña no está en mi campaña, ¿verdad? Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, miren las que he vivido, y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues se tira a llorar. Les encanta victimizarse. Se está investigando a Saldívar, entre otras por el caso Emilio Lozoya, quien no está preso porque implicó a priistas y panistas en la corrupción aquella terrible, tremenda de Odebrecht. En el caso Ayotzinapa, para culpar a exfuncionarios de la administración de Peña Nieto, para encarcelar a Jesús Murillo Caram. Por el caso de Genaro García Luna, para golpear al expresidente Calderón, por la detención de Luis Cárdenas Palomino, el excoordinador de inteligencia de la Policía Federal, por la encarcelación incluso de Rosario Robles, por una serie de sentencias y dictámenes que de alguna forma beneficiaron mediáticamente, pero también política y judicialmente, el desarrollo de la Cuarta Transformación. Un extenso reporte publicado por el diario El Universal narra la forma en que Saldívar citaba en un lugar específico del edificio de la Suprema Corte a jueces, magistrados o familiares de ellos para presionarlos, extorsionarlos, chantajearlos, para que actuaran según convenía a sus intereses. De acuerdo con esta publicación, algunas carreras judiciales fueron destruidas por rehusarse a las indicaciones que recibían, y otros juzgadores pues, se convirtieron en ejecutores de los mandatos del entonces ministro. Este tema, que enfrenta cara a cara a López Obrador y a Norma Piña, los depositarios, cada uno de un poder del gobierno mexicano, el ejecutivo y el judicial, se ha convertido en el escenario más crudo de la posibilidad de desaparecer la Suprema Corte de Justicia como la Constitución la plantea. El tema fue tratado también en la sesión del Congreso Federal por la diputada Nancy de Laza. Porque ustedes solo escuchan a quien quieren y le aplauden a quien quieren. No escucharon al Consejo General de los Abogados Mexicanos, ni a la Barra Mexicana de Abogados.
ni tampoco a los expertos, a los jueces, a los magistrados. Esta es una revancha de un gobierno resentido, enojado y decidido a debilitar la justicia en México. Estamos ante un acto de vergüenza contra el Poder Judicial en nuestro país. De verdad, qué miedo, qué coraje, qué rabia que estas acciones confirmen que quieren que un país donde la ley esté supeditada sea para un solo hombre. Por cierto, que ya pronto se va. Y por supuesto, otra vez se ha polarizado el país. Ayer la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dieron a conocer un documento en el que manifiestan su respaldo a la ministra Piña. Al manifestarse, dice el documento, refrendan su compromiso con la Constitución, la sociedad y la justicia. Otro documento público, el del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, expresa la solidaridad total y unidad con Norma Piña ante los embates mediáticos y políticos que pretenden debilitar la autonomía de la Corte. Así dice este documento. El lunes, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó que las afores no reclamadas, el dinero de los trabajadores guardado para ser usado en el retiro, fuera enviado a las cuentas de un fondo de bienestar que sería utilizado a como el presidente de la República dictaminara. La aprobación de esta iniciativa causó revuelo entre la oposición. Se trataba, dijeron, de expropiar, de robar, dijeron algunos, de robar el dinero de los trabajadores para ser usado en los propósitos del gobierno federal. Y en lo que se calificó como un albazo, al día siguiente, el martes, la propuesta se presentó en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y al tratarse de modificación de algunas leyes secundarias, la del Seguro Social, la del ISSSTE, la del Infonavit, el pronóstico era que se aprobaría por la mayoría aplastante de Morena y sus aliados. Pero no fue así. Porque aquí nada más se discute lo que el presidente les ordena. Tenemos pendientes todos los nombramientos. Tenemos pendientes leyes importantísimas, como la de cuidados. Tenemos pendientes miles y miles de asuntos. Y hoy estamos discutiendo una iniciativa que se presentó hace 15 días. Se ve que el rencor del presidente contra el Poder Judicial se traduce en un atentado contra los derechos adquiridos de las y los mexicanos que estamos así, de a pie, los normales. La votación del dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue pospuesta otra semana, luego de que diputados panistas detectaron que el proyecto que se aprobó por la comisión no era el mismo que se envió al Pleno. Se aprobó en comisión que se afectara a las cuentas de trabajadores ya inactivos, dinero no reclamado, más de 2 millones de cuentas de ahorro para el retiro y de viviendas inactivas. Pero el proyecto decía que también se afectaría a cuentas de trabajadores en activo. Mire, de 40,000 millones, que sería la transferencia de fondos aprobada en la comisión, pasaba a cientos de miles de millones, porque la modificación implica que los recursos de todas las afores, de todos los trabajadores de México, fueran susceptibles de transferirse a ese fondo. Y ya detectada esta maroma, la modificación que hicieran del proyecto, Ignacio Mier, el coordinador de la bancada morenista, culpó a los trabajadores del Congreso por la modificación en el proyecto. Miren, hay en el proceso legislativo, como en la vida, como en todas las actividades, cometen errores humanos, en donde no hay dolo, no hay premeditación. Y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva no correspondía. O sea, la Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado. Estos errores que son difíciles de creer que se den en el Congreso, significan miles de millones de pesos. Ya le comentaba, de 40,000 millones que el dictamen aprobado refiere a la totalidad de los fondos de afores, hay muchísimo trecho. Según la morenista jalapeña, diputada federal Ivonne Cisneros, que es la presidenta de esa Comisión de Seguridad Social, cerca de 6 billones de pesos están en las cuentas de las afores. Y por eso, mientras los diputados estaban discutiendo este tema, trabajadores jubilados del Seguro Social irrumpieron en el recinto. Dinero ahorrado no debe ser robado, gritaban.
Y la Confederación de Trabajadores de México, la poderosa CTM, también manifestó su preocupación por la propuesta de reforma a las pensiones. En el otro foro legislativo nacional, en la Cámara Alta, en el Senado, se aprobó la reforma que da a López Obrador poder para perdonar a delincuentes. 67 votos a favor, 32 en contra y una discusión intensa para que el Pleno del Senado, con los votos a favor de los legisladores de Morena y sus aliados, aprobara la reforma que da al presidente de la República el poder de otorgar amnistía de manera directa a cualquier persona que haya sido sentenciada por cualquier delito, narcotráfico, trata de personas, feminicidios, violación, secuestro, huachicol, asesinato. Los senadores de oposición advirtieron que el dictamen aprobado otorga al Poder Ejecutivo facultades metaconstitucionales como si fuera un rey o un monarca. Miguel Ángel Mancera del PRD puso énfasis en que además de que no se establecen reglas claras, se da al presidente una facultad que va más allá de las que le otorga la Constitución. Damián Cepeda, el panista, destacó que sin procedimiento alguno, sin pasar ante un juez, sin la valoración de la Fiscalía, el presidente podrá perdonar a quien sea. En México deberíamos de estar aprobando reformas para empoderar al ciudadano, no para empoderar a los gobernantes. Y esta es quizá una de las reformas extremas del culto a la personalidad de una sola persona, del presidencialismo llevado al extremo radical. Digan lo que digan y justifiquen como justifiquen, lo que están haciendo es darle el tratamiento de rey al presidente de la República, de monarca, de rey absoluto, que no tiene contrapesos, que es él en sí mismo la ley y la justicia. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, rechazó estos señalamientos y dijo que la oposición debería estar preocupada porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé eliminar el artículo 19 de la Constitución relacionado con la prisión preventiva oficiosa, con lo cual quedan en libertad 69,000 presuntos criminales. Pues así el nivel de la discusión. Pero bueno, la mayoría de Morena y sus aliados, con 67 votos a favor, hizo que se aprobara la propuesta. Avanza el autoritarismo impulsado desde Palacio Nacional, porque también aprobaron la ley de amparo, que priva a los mexicanos de un derecho consagrado en la Constitución, modificaciones a la ley de amparo, perdón. Y por supuesto los medios de comunicación tan vapuleados por López Obrador durante toda su administración reaccionan, manejan la información de tal forma que otra vez provocan el enojo y la convicción del presidente de que son enemigos de su régimen, pagados por los conservadores, que tienen nombre y apellido desde hace 5 años y medio. Veamos, por ejemplo, el manejo que dio la televisión azteca a este Agenda tema. del día: quitarle a la sociedad la posibilidad de amparo, robarse los fondos de las Afores, quitar el voto a los migrantes y darlo a los maleantes, eliminar la presunción de inocencia para mandar a la cárcel a los enemigos políticos y crear una presidencia imperial que perdone a los criminales que le dé la gana. Una vez más, los senadores de Morena y sus aliados se quitaron la máscara y dejaron ver el talante autoritario de esta administración. Y es que aprovecharon su mayoría simple para aprobar la reforma a la ley de amparo, que irónicamente deja en total desamparo a los mexicanos al privarles prácticamente de un derecho consagrado en la Constitución. ¿A quién están fregándose? Al pueblo que tanto dicen defender. ¿A quién están afectando? Al pueblo que dicen defender. Esta reforma es inconstitucional porque es regresiva de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Bueno, ambas minutas, la de la amnistía y la de amparo, fueron turnadas a la Cámara de Diputados. Ya le comentamos aquí en anteriores emisiones de Veracruz 2024 que Macario Esquetino hizo un análisis en el que señala como conclusión que si el pueblo mexicano sale a votar el 2 de junio y lo hace más del 60% del padrón electoral, Claudia Sheinbaum no llegará a la presidencia. Si la votación es baja, gana el partido que tiene más capacidad de movilización. Eso es lo que hacía el PRI cuando era el partido todopoderoso. Si la gente va a votar, entonces es más clara la representación de lo que realmente quieren. Entonces, si en esta elección, en el 2 de junio,
votan en México más o menos como se ha votado en otras elecciones presidenciales, 62, 63% del padrón. Yo estoy convencido que gana Xóchitl Gálvez, y entonces sí vendrá la siguiente parte, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que López Obrador se vaya en caso de perder? Porque ya sabemos que él nunca acepta una derrota, ¿no? Esta reflexión del analista veracruzano ha cundido en las redes sociales, particularmente en la X, haciendo un llamado a votar, pero a votar por el cambio. Así se sumó también la portada del Universal, el gran diario de México. Hablábamos de los medios tradicionales y ya sabíamos desde hace meses que el que vivimos sería un proceso electoral complicado. Lo que está en juego es mucho, además de que se van a elegir a quienes detentarán más de 20,000 cargos públicos en todo el país. Pero en el terreno mediático, en el terreno político, la lucha no es por el puesto, es por la democracia. La decisión que se tomará el próximo domingo 2 de junio por los ciudadanos mexicanos de continuar la cuarta transformación o detener este proceso de deterioro nacional para muchos, para reencuazar el camino, ha hecho que surjan muchos protagonistas, entre ellos Felipe Calderón, multicitado por López Obrador como el causante de la guerra contra los cárteles, entre otras tragedias nacionales. Bueno, pues rompió el acuerdo no escrito de que los que fueron presidentes no salen a la luz pública a intervenir en asuntos nacionales. Pero Felipe Calderón hizo un llamado en redes sociales. Hoy México está en peligro. Debemos decidir entre la democracia y la dictadura. Así dijo. Cuando se trata de México y cuando el futuro de México está en juego, cuando la democracia está en juego, sí se pueden resolver las diferencias, sí se pueden hacer a un lado los agravios y estar unidos con un objetivo común, que son tú, tu familia y México. Así que les pido, amigas y amigos, votemos. Vota por la candidata o por el candidato distinto a los de Morena. Vota, si es posible, por un solo logo y por quien esté mejor ubicado en las encuestas, de tal manera que pueda derrotar en tu distrito a la candidata o el candidato de Morena. Vota por el candidato o la candidata del PAN, PRI o PRD que vaya arriba y que pueda derrotar a Morena. Eso es lo que tenemos que hacer para que salvemos a México. Pues ahí da la receta y marca línea el expresidente Felipe Calderón. Bueno, pues así están los temas nacionales. En Veracruz hubo avance, por supuesto, en las campañas, hubo posicionamientos respecto de los escándalos que rodean a la candidata Rocío Nale, hubo manifestaciones de apoyo a Pepe Yunes, de mujeres, de abogados, de estudiantes. De todo esto, si me permite, le hago un resumen el día de mañana, porque por hoy, con esos temas nacionales y lo que significan para el futuro inmediato de México y los mexicanos, tenemos para reflexionar, para desear enterarnos más, para recurrir a quienes más confianza le tenemos, medios de información o especialistas o amigos, y por supuesto para agotar interminables tazas de café en los corrillos políticos, en las mesas de charla. Así que por hoy lo dejamos. Cuídese del calor que va a seguir aumentando, se va a prolongar. Tome medidas en casa, en la colonia, en sus actividades diarias con respecto a la terrible sequía que estamos viviendo. Hay ríos secos. Esto ya está causando estragos en diversas zonas del país y del estado. Hay que estar interesados en este tema. Pero bueno, pásela bien. Eso le deseamos, que sea un excelente jueves. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.